Ya. No, si no. ¿Quién podría haberme llamado? No, mi viejo me llama menos que ministro de Defensa. Menos que ministro de Defensa. Pero a mí me llama así. No, me llama. Tiene opinión. Algunas tienen aceptadas. No, sí, no hay problema. Señor secretario, ¿tenemos cuenta? Sí. A ver. Hemos recibido el informe actualizado sobre el proyecto de ley que amplía el procedimiento de relocalización a concesiones de agricultura y indica establece permisos especiales de colecta de semillas. Llegó el informe que había pedido la comisión. La comisión, sí, porque no estaba actualizado cuando se consideró el proyecto. Entonces, ya, esto para poder seguir tramitando. Para poder seguir tramitando, así es, ya. presidente. Está bien, nos vamos por enterado y a ver qué momento podemos hablar. Exacto. ¿Tiene algún otro tema? Y tenemos en cuenta recordar a los miembros de la comisión que el día 25 de julio tenemos una invitación de la Armada a Talcahuano en conjunto con la Comisión de Defensa. Está pidiendo la comandante jefe de la Armada, digamos, si pudiera saber, digamos, quiénes irían. Yo estoy en condiciones de confirmar mi asistencia. Ya. Me gustaría que ojalá los miembros de la comisión pudieran pronunciarse de aquí a mañana, creo. El jueves próximo. Se sale a las 8:30. Jueves 25. Se sale a las 8:30 de la mañana del grupo 10 de la facha. Y se vuelve a ese mismo lugar alrededor de las 19 horas, 18:30. 18 horas, 18:30 horas del mismo día jueves. Vamos junto con la Comisión de Defensa, nos van a hacer un recorrido por ASMAR y quieren hablar de algunos proyectos que tienen en vista, para ser bien franco, sobre el tema fragata. Si no me equivoco, el ministro de Defensa creo que está enterado de ese tema, me parece. Ya. Primera administración Bachelet, ¿no? ¿O segunda? Ya, sí. Entonces, está bien. Yo tengo un tercer tema, solamente recordarle a usted, señor secretario, y a los señores senadores, de que sería bueno ver cómo vamos a retomar el proyecto de ley modernización, el proyecto de ley que moderniza el Instituto Nacional de Estadística, porque ese proyecto habíamos quedado de seguir conversando, hubo el cambio de gabinete, entiendo que el ministro nuevo se quiere tomar un tiempo, pero sería bueno retomar el contacto con el Ejecutivo para plantearle cómo ve el tema de plazo eso. Preguntarle al ministro. Por eso mismo que... ¿Puede querer cambiar la indicación? Claro, eso es lo que... Ya, por favor. Bueno, ministro Espina, de la misma forma que lo hicimos fuera de micrófono, le damos la bienvenida nuevamente, de la manera más cálida. Tenemos un proyecto bien importante que era parte de un proyecto que ya despachamos acá, que se escindió de ese, que era el proyecto de la reserva del cobre, pero que el tratamiento de los llamados gastos reservados de las Fuerzas Armadas se le dio en un proyecto propio. Fue despachado de la Cámara de Diputados con, yo diría sustantivas modificaciones, que creo que en general para bien, ¿ya? Pero sería bueno entonces ver tramitar este proyecto. Entiendo, y quiero hacerlo público, que su preocupación es tratar de... Bueno, todo ministro quiere que sus proyectos avancen rápido, pero además hay un tema, si usted quiere, que ayuda a esa argumentación, que es el tema presupuesto, ¿ya? Porque tenemos que... Entonces, porque hay un tema presupuestario por medio y la idea es tratar de poner la máxima aceleración a este proyecto en la medida que no pasemos por alto los temas sustantivos del mismo, ¿ya? Este proyecto pasó por... No va a defensa, ¿no? Hay debate en general, va a sala en general y después vuelve acá en particular. Sí. Corríjame, señor secretario, eso es. O sea, nosotros debemos votarlo en general en algún minuto. Podría ser hoy día, la bolsa de sesión, etcétera. Y de ahí va a la sala, tendrá la discusión correspondiente en la sala, proyecto en general, y aprobado en general en la sala, vuelve a esta comisión en particular, plazo de indicaciones, como corresponde. ¿Ya? Eso es lo que yo... Es el procedimiento. Entonces, para que estemos claros en ese procedimiento. Entonces, señor ministro, yo con agradecerle su presencia nuevamente acá, que usted pasa a ser parte ya estable del elenco de Hacienda, le daríamos la palabra para que nos pudiera educar sobre el contenido del proyecto. Muchas gracias. Y la presentación está en los escritorios. Muchas gracias, señor presidente. Yo quisiera señalarles que este proyecto de ley tiene un origen en virtud de una disposición legal en la ley de presupuesto y simultáneamente también en algo que es un hecho que nosotros hemos constatado, y es que
la legislación que rige los gastos reservados requiere modernizarse y fundamentalmente establecer controles civiles internos y externos. Me refiero internos dentro de cada una de las instituciones que tiene, organismos que tienen derecho a gastos reservados, y externos, de acuerdo, significa el Parlamento y también la Contraloría General de la República. Y desde el punto de vista de la legislación vigente, quiero recordarles que el artículo 28 de la Ley de Presupuesto del Sector Público del año 2018 estableció que dentro del plazo de un año desde la publicación de esta ley, el presidente de la República debe enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley que incorpore modificaciones permanentes a la Ley de Gastos Reservados en materia de rendición de cuentas de estos mismos. Este proyecto fue presentado por el presidente de la República el 21 de diciembre del 2018. En la Cámara de Diputados se siguió un procedimiento de trabajo con todos los integrantes de la Comisión de Hacienda y sus asesores, y finalmente se logró aprobar en general en la sala de Cámara de Diputados por 114 votos a favor y entiendo que ningún voto en contra, y luego ya se despachó en particular y en general por la unanimidad de los parlamentarios, que fueron 132 votos en la sala de la Cámara de Diputados pasando al Senado. Efectivamente, el proyecto tuvo cambios importantes en la Cámara de Diputados. Se introdujeron cambios importantes, se mejoró, se perfeccionó, y nosotros acogimos gran parte de los cambios que nos parece apuntaban en la dirección correcta en términos de que hubiera una mejor definición de gasto reservado, que existiera fundamentos que justificaran su aprobación y rigurosos controles tanto desde el punto de vista interno del Ministerio de Defensa, en el caso del Ministro de Defensa, en el caso del Ministerio del Interior, el Ministerio del Interior, y también de controles externos como es el Parlamento y la Contraloría General de la República. ¿Cuál es el propósito? Fortalecer el control civil y democrático en la obtención, ejecución e información de los gastos reservados, preservando la naturaleza, objetivos y orientación de los mismos en el desarrollo de las funciones públicas. ¿Cuáles son los principales aspectos? En primer lugar, yo diría que este es un cambio bien sustantivo. Se eliminan definitivamente los pisos de los gastos reservados para las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. En nuestra opinión, los gastos reservados se necesitan en el caso de las Fuerzas Armadas y en el caso de Carabineros, porque dicen relación con las labores de inteligencia y contrainteligencia. Y estos gastos reservados deben estar claramente destinados a los objetivos que también se cambian en la ley. Y la existencia de pisos, a nuestro juicio, que además se remontan al año 1989, no dicen relación ni con lo que se requiere hoy día de gastos reservados, ni tampoco con lo que es un sistema de funcionamiento adecuado, en donde estos gastos reservados fundamentalmente tienen que ser justificados a raíz de objetivos de los servicios, en el caso de las Fuerzas Armadas de Inteligencia, qué productos se quiere obtener de esos objetivos y cuántos recursos se requieren para cumplir esos objetivos. Por lo tanto, se elimina el concepto de gasto reservado, el concepto de pisos mínimos de gasto reservado. Quiero decir que esa norma ya venía derogada en el proyecto de ley al que hace mención usted, que se presentó en el primer gobierno del presidente Piñera y en donde fue aprobado en esas condiciones en la Cámara de Diputados. Aquí hay un cambio muy importante, que es un nuevo concepto de gasto reservado. Si ustedes lo comparan con la legislación vigente, señala la actual legislación en el artículo 2, dice: cumplimiento de sus tareas públicas relativas a la seguridad interna y externa y al orden público del país y las funciones inherentes a la jefatura de Estado y que por su naturaleza requieren de reserva o secreto. Y esto se cambia, en vez de cumplimiento de sus tareas públicas, se precisa y se dice: para el cumplimiento de sus funciones públicas establecidas en las leyes relativas al orden, a la seguridad interna y externa, y se agrega a la inteligencia y contrainteligencia, y se mantiene a las funciones inherentes al cargo de presidente de la República. ¿Podría repetir cómo era antes y cómo queda ahora? Sí, antes señalaba cumplimiento de sus tareas públicas relativas, cumplimiento de sus tareas públicas relativas a la seguridad interna y externa, y se precisa y se dice a sus funciones públicas establecidas en las leyes, y se agrega relativa al orden público, y luego el cambio es que cuando se refiere a la seguridad interna y externa lo limita a la inteligencia y contrainteligencia.
Ese es el objetivo de los gastos reservados, las labores de inteligencia y contrainteligencia. Y dentro de contrainteligencia está la labor de seguridad, en el caso de las Fuerzas Armadas Militar, y en el caso de Carabineros, seguridad policial, que son las unidades policiales que deben tener los elementos de protección que se requiera de acuerdo a la ley. Luego, en el fondo, como se señala ahí, el marco se va a las funciones públicas, se señala que por su naturaleza han de ser reservados secretos y luego se precisa lo que acabo de señalar, estoy leyendo el PowerPoint, relativo al orden público, a la seguridad interna y externa y a la inteligencia y contrainteligencia. Luego se incorporan una serie de controles internos y externos. El primer control interno es que los comandantes en jefe, que son los jefes de servicio, deben solicitar los gastos reservados al ministro de Defensa, me refiero en el caso del Ministerio de Defensa, en el caso del Ministerio del Interior será al señor ministro del Interior, en base al cumplimiento de 3 requisitos, que si bien no están expresamente señalados en la ley porque no es necesario, es objetivos, productos y montos. Yo creo que esto es muy relevante porque el primer control que va a existir es que las Fuerzas Armadas tienen que ir donde el ministro de Defensa, en el caso de las Fuerzas Armadas y Carabineros, y decirle cuáles son los objetivos. La política de inteligencia, en el caso del Ministerio de Defensa, la fija el presidente de la República y los criterios del ministro de Defensa. Y estos son materias que dicen de acuerdo a la seguridad externa del país. Fijado eso, ¿qué objetivos se persiguen con los gastos reservados? ¿Cuál es el objetivo? Seguridad, por ejemplo, en los casos de ciberataque. ¿Qué otra información se requiere? Y otra información que obviamente es de carácter reservado y la podemos dar cuando ustedes lo estimen conveniente. Luego se dice muy bien, si usted tiene esos objetivos, ¿cuál es el producto que quiere obtener? ¿Qué quiere obtener con ello? ¿Qué información? Es cualquier información para ir también evaluando si se están cumpliendo los servicios de inteligencia, o sea, las metas, los objetivos que se persigue con la inteligencia y la contrainteligencia. Y luego, los montos que se requieren. Y esos montos dicen relación con el cumplimiento de esos objetivos, de los productos que se obtienen y la realidad económica del país, porque uno podría tener en estos montos simplemente indefinidos y por lo tanto es necesario acotarlo a la capacidad económica que el país también tenga. Por lo tanto, el primer control, yo creo que esto es bien importante, es el control que se hace, porque como hoy día el monto es fijo, entonces esto no había que explicar los gastos reservados desde el punto de vista de los objetivos. Ahora los comandantes y jefes tienen, y yo ya se los pedí, y por eso, su señoría, para nosotros nos interesa que esto rija en la actual ley de presupuesto, poder que se nos explique a nosotros, se nos diga, de acuerdo a los objetivos que yo le fijé como criterios a las Fuerzas Armadas, yo hablo por el caso de las Fuerzas Armadas, cuáles son los objetivos que vamos a perseguir, cuáles son el producto que vamos a obtener y de ahí veamos si los recursos. Esto ya es un control, es el primer control que existe porque no están fijadas de antemano. Posteriormente se señala que los ministerios identificarán mediante resolución fundada de carácter reservado la unidad operativa. Esto es un cambio bien sustancial, porque la unidad operativa significa que yo tengo que indicar a la Contraloría General de la República cuáles son las unidades operativas que van a hacer uso de los gastos reservados. Yo les puedo decir que en el caso de las Fuerzas Armadas van a ser los servicios de inteligencia. Se van a destinar íntegramente en el caso de las 3 instituciones de la Fuerza Armada, y así lo hicieron el año pasado, perdón, bien digo, y por eso hoy día me están rindiendo cuenta los gastos, que están destinados a las acciones de inteligencia y contrainteligencia. Y por lo tanto la unidad operativa son las unidades de inteligencia de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas. Posteriormente, los jefes de los respectivos servicios deberán informar por escrito en carácter secreto y semestralmente a los subsecretarios respectivos. Hoy día esto se hace con el ministro, pero la realidad es que se estimó que la persona que tiene que ver el control más directo son los señores subsecretarios, quienes semestralmente rinden y tienen que explicarle al subsecretario cómo se han invertido estos gastos reservados. Pero hoy no lo rinde al ministro. No, me lo rinden a mí, sí. Pero globalmente. No, en detalle. A mí me lo rindieron en detalle. No, legal. Eso quedó en la ley de presupuesto. Sí, quedó en la ley de presupuesto, sí. Sí, bueno, yo creí que eso lo habían borrado. No, a mí me lo rindieron. Ahora, evidentemente los gastos reservados siempre cuando se lo rinden es absolutamente imposible saber detalles específicos de cada uno de ellos, pero me lo rindieron detalladamente. ¿Cuáles eran las operaciones de inteligencia? ¿Por qué se realizaban? ¿Qué sentido tenían? ¿Qué objetivos se perseguían? ¿Por qué se requerían tales recursos? ¿Por qué esos recursos fueron objeto de gastos reservados?
yo pedí la rendición detallada y se entregó dentro del detalle, pero no es imposible, el gasto reservado, este es un mandato de confianza, también es imposible saber exactamente si todas las cifras que se dan son exactas, porque ustedes comprenderán por la naturaleza, no necesito precisarles más, que hay cifras que son imposibles de saber en detalle, pero por lo menos fue extraordinariamente minucioso la forma como nosotros los pedimos. Luego, el cambio hay que los jefes, ahora en vez de ser el ministro, va a ser el señor subsecretario, el que semestralmente va a recibir los detalles de los gastos reservados. ¿Cuáles son los cambios externos? Los gastos reservados se informarán a la Contraloría General de la República por los jefes de servicio. En este caso, por los comandantes en jefe, van a tener que explicárselo a la Contraloría General de la República, y esta información se va a hacer por escrito anualmente en forma genérica y secreta al Contralor, considerando una desagregación por rubro que permite ilustrar a este sobre los contenidos fundamentales. Esto es un agregado que no existe hoy día, que es la desagregación por rubro, que significa que se indicará los distintos rubros por los cuales se procede a los gastos reservados. Aquí con la Contraloría, sí. Sí, por favor. Es una consulta. Porque yo creo que. La segregación por rubro existe. Sí, existe. No, mire, presidente, yo creo que esto está mucho. Me voy a anticipar a terminar, porque aquí quiero. Yo tengo un par de dudas respecto al proyecto. Entiendo que es mucho mejor de lo que tenemos hoy día, que es un avance y estamos en la línea correcta, sin perjuicio, lo cual yo sigo teniendo una duda respecto del piso, pero eso vamos a discutirlo después. Respecto de esto me interesa, presidente, básicamente para entenderlo bien en la lógica del funcionamiento, porque cuando uno instala la Contraloría, le hace cualquier otra institución, pero la Contraloría es correcto para efecto de que sea informada respecto a los gastos reservados. Cuando uno habla en forma genérica y secreta, yo lo entiendo. Se gastó tanto y más o menos sirve para esto, que ahora está definido, y eso me parece bien. Y se desagrega por rubro. Pero mi pregunta de fondo es, ¿hasta dónde puede llegar? Quiero saberlo, como hasta donde yo entiendo hoy día estamos haciendo, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar la petición o avance de la Contraloría respecto de la desagregación? Soy franco, a mí me parece que existiendo una cosa de esta naturaleza, lo que al final, sea la Contraloría, sea quien sea, no puede llegar es a definir individualizadamente la persona que puede haber sido objeto del pago. Entonces, que eso es lo que a mí me interesa, por lo menos, como esto es medio absurdo fijarlo en la ley. Creo que la historia de la ley ayuda, o sea, ¿qué significa hasta dónde llega la desagregación? Porque esa va a ser parte de la clave. ¿Qué pasa? Si tenemos algún eventual inconveniente, en algunos años más, que alguien, el Contralor, diga, por ejemplo, mire, me fue informado en forma genérica y secreta, y está desagregada, pero en términos tales que yo no puedo determinar con exactitud la utilidad de esto, digamos. Entonces, me gustaría saber en la historia, ahora que estamos haciéndolo, porque yo creo que, y ahí tengo una visión particular, que tampoco podemos llegar, digamos, a una especie de abrir los espacios para que se sepa detalladamente, pormenorizadamente, individualizadamente, ni por la Contraloría, ni menos por el Parlamento, que vi por ahí que parece que yo en eso también tengo una duda respecto de si eso es el rol del Congreso Nacional. Yo estaba mirando legislación comparada y variada. En algunas partes hay más espacio, otras partes hay menos espacio, incluso vi que en algunos lugares han ido cambiando, que tuvieron más espacio, ahora tienen menos. Pero creo que esta discusión es clave, por ver dónde se llega hasta dónde llega la desagregación. Sea para Contraloría para el Congreso. Por eso quería preguntarlo más allá. Antes que responda, ministro, que existe un proyecto que va a generar pasión en el buen sentido. Ya tengo la demanda de palabra por parte del senador Montes, creo que sobre el tema relacionado, para que pueda abordarlas todas en conjunto. No, yo en la misma dirección. Yo comparto de que hay que ver muy bien quiénes tienen acceso a la información y en qué nivel de desagregación. O sea, al menos mi experiencia en esto, que no es conveniente al Parlamento tener desagregación. O sea, incluso la forma en que se plantea, dice que la ley de presupuesto del sector público, todos los ministerios y entidades que tengan gastos reservados sin exclusión, deberán fundar los montos que soliciten la instancia respectiva de la discusión presupuestaria.
Esto fundar los montos habría que precisarlo bien, porque la verdad que eso puede... A nosotros no podemos, porque no tenemos ni siquiera cómo verificar, o sea, aceptar el concepto global de gasto reservado, eso como rol del Parlamento. Pero yo, quizás a diferencia de lo que dice el senador, creo que es muy bueno que primero, quien recibe las cuentas tenga posibilidad de exigirle todo a la unidad operativa del gasto, o sea, el ministro. Yo prefiero que sea el ministro o el subsecretario, porque es una cuestión esencialmente política, operativa, de responsabilidad. Operativamente puede ser el subsecretario, pero el ministro es el que recibe y que tiene que asegurar de que él tiene que presentarlo a la Contraloría, decirme esto es lo que me han entregado y aquí va. Pero mi problema es el siguiente, es que si la Contraloría al ver las rendiciones dice, rubro es muy grueso, no me permite saber, usted tiene claro que en esto hay muchos gastos sin boleta, por decirlo así. O sea, voy a poner ¿ah? Casi todo. No, yo he sabido, por ejemplo, que se usa mucho contratar a todos los hackers. No creo que los hackers estén con declaración de... ¿Ah? No, pero puede ser, por ejemplo, para instalar una obra de paisajismo. Bueno, pero está... Claro, o sea, te da lo mismo. Pero yo creo que debe haber una facultad... Debe haber impuestos, hacker. Debe haber una facultad a la Contraloría, recibía la cuenta del ministro y todo, puede decir, mire, yo quiero que me expliquen más sobre esto. Hoy día no lo tiene. ¿Ah? Yo creo que no es bueno, porque pedir un desagregado. Por eso yo creo que sería conveniente que el Contralor estuviera aquí para el debate en particular en algún momento y nos precisara el alcance de lo que él necesita saber ante la duda. O sea, si quieren que lo fundamente, pues está bien, pero ¿cómo no va a ser posible que él dude a juzgar por la experiencia también? ¿Ah? Obviamente yo comparto lo que dice usted, ministro, que esto supone confianza en los gastos reservados, pero la experiencia indica de que esa confianza tiene que tener por lo menos algún chequeo, porque si no se va desnaturalizando como ocurrió en la historia concreta. Esto es válido también para los ministerios, ¿no es cierto? Para los dos ministerios que lo tienen, o sea, es muy importante que si el ministro del Interior destina los gastos reservados, algo que no corresponde, el Contralor tiene dudas, bueno, le dice, deme los datos, deme todos estos datos, no me basta con su rubro, su declaración de rubro, sino que quiero saber los proyectos. El Contralor que tenga posibilidad de ir más allá del secreto, solamente y de una manera muy limitada. Eso es lo que quería plantearle al ministro para conocer su punto de vista, y quiero decirle que varias de estas cosas ya fueron aprobadas por este Congreso. Lo que pasa es que fueron aprobadas en el marco del debate presupuestario, y la Contraloría dijo no, y lo echó abajo todo esto, varias de estas cosas. El tribunal, ¿qué dije yo? No. Bueno, es que un problema de edad. Borre el acta esa parte. No, aquí ya se decía que era la unidad operativa las que declaraba. La ley de presupuesto, por una. Sí, eso quedó en la ley de presupuesto. Y se le entregaba al ministro, yo no retrocedería respecto a eso, desagregación por rubro, y ya lo decía. Sí. Perdone, compañero. ¿Ya estamos? No. Sí, bueno, nosotros, su señoría, recogimos precisamente lo que este mismo Congreso había aprobado como un artículo dentro de la ley de presupuesto. Nos parecía que era un sentido bien preciso. Ahora, el actual artículo respecto al rol de la Contraloría dice, el artículo exactamente, dice tres cosas sobre el rol de la Contraloría, el que cambia. Aquí dice, espérese, no, con el nombre escrito, no, las observaciones que puede hacer la Contraloría. Dice el análisis de la información sobre gastos reservados, página 3 del comparado, corresponderá al Contralor General de la República, quien informará al ministro de Estado respectivo de manera secreta su opinión si no se utilizaron los recursos de los términos previstos en el artículo 2, y las observaciones, si la tuviere, respecto a la declaración de patrimonio e intereses, según lo indicado en el inciso final de este artículo. La autoridad controladora conservará en todo caso la responsabilidad que le corresponde por la mantención del secreto. Aquí hay un elemento que se agrega que no existe en la ley, y es que toda aquella persona que tenga gastos reservados, que reciba gastos reservados, va a tener por parte de la Contraloría que hacer una declaración de patrimonio e intereses, y la Contraloría va a estar haciendo un seguimiento permanente. ¿Que reciba o no? Que reciba gastos reservados, todas las que reciban gastos reservados, me refiero a todas las autoridades, Que operen gastos reservados. Los ministros y las unidades operativas. Las unidades operativas, claro. No, son las unidades operativas. El que recibe los gastos. No, son las unidades. La idea es todo No. Van a ser los ministros, que ya lo tienen,
y los jefes de servicio y las unidades operativas. Los jefes de las unidades operativas tienen que hacer gasto, tienen que hacer declaración de interés. En castellano simple, el jefe del servicio de inteligencia tiene que hacer una declaración de patrimonio de intereses para tener la seguridad que no se ha incrementado indebidamente su patrimonio e intereses. Y eso se va a hacer ante la Contraloría, y la Contraloría puede observar eso, si realmente existió un incremento de patrimonio. ¿Y a quién se lo reporta? Al ministro. Y el ministro tiene un plazo determinado para requerir la información, y si no, instruye la investigación respectiva para ver por qué se produce un aumento del patrimonio. El mejor mecanismo de control que nosotros hemos visto en la legislación comparada es precisamente la declaración de intereses y patrimonio. Porque la esposa, perdón. no está puesto. Sí, lo que pasa es que ahí hay un tema. Sí, es que hay un tema muy complejo, porque ya lo vimos nosotros cuando hicimos la declaración de patrimonio de intereses de las autoridades en general. Ocurre que si usted está casado con separación de bienes, o estando casado bajo el régimen de sociedad conyugal, está separado de hecho, ¿de qué manera puede usted obligar a la señora cónyuge? Por eso que lo debatimos mucho en la Cámara, lo debatimos al punto de saber la declaración de patrimonio de la persona que tiene la unidad operativa digamos que puede utilizar los gastos reservados siendo jefe de la unidad operativa respectiva. Y por lo tanto existen esos tres mecanismos de control de parte de la Contraloría. Aquí hay un hecho que ustedes lo plantearon que es muy cierto. En los gastos reservados, la posibilidad de que exista documentación del destino de ellos es muy difícil. Incluso cuando se trate de la adquisición de material que haya relación con tecnología, con electrónica, porque si finalmente se va a saber cuál es el equipo de tecnología de punta que se está utilizando, por ejemplo, para desactivar cualquier intento de un ciberataque, y si esa información es pública, quienes puedan realizar acciones de ciberataque van a saber cuál es la tecnología que nosotros tenemos para enfrentarlo, y si saben cuál es la tecnología van a saber cómo bloquearla. Por lo tanto, es un tema que tiene que guardarse en reserva. Si nosotros le decimos, mire, Comando Conjunto Norte, el Comando Conjunto Norte tiene hoy día elementos para evitar los ciberataques que se puedan producir, o el Comando Conjunto Austral, en el norte o en el sur del país. Esos equipos que se tienen no se puede dar a conocer cuáles son, porque si se da a conocer cuáles son, obviamente quienes quieran atacar van a saber cómo neutralizar los equipos neutralizadores nuestros. No sé si lo explico. Por lo tanto, la información es muy difícil tenerla con documentación escrita, y eso es un poco el rol de la Contraloría, sí, en el sentido que la Contraloría opera sobre la base siempre que se le entreguen comprobantes, recibos. Y aquí, en los gastos reservados, eso no es posible hacer. Por eso, contestando la pregunta del senador Coloma y también del senador Monte, los mecanismos se definen en la ley diciendo, si usted tiene observaciones y considera que los gastos reservados no se le han explicitado lo suficiente para saber en términos generales en qué se han gastado, que se puede explicitar perfectamente en términos generales. Uno puede decir, mire, estos recursos nosotros los gastamos en tecnología. No le puedo decir cuál, pero le puedo decir que es en tecnología. Estos recursos se destinaron a bienes y servicios. Estos recursos se destinaron a remuneraciones. Estos recursos se destinaron a movilización, a transporte. Se pueden dar en términos generales. Lo que no se puede hacer es entregar el detalle, porque obviamente entregando el detalle se da a conocer cuál es la finalidad última que se tuvo con los gastos reservados. Ahora, por lo tanto, vuelvo atrás en la parte que íbamos. Viene, como ya señalé, la obligación de declaración de patrimonio de interés a los jefes de las unidades operativas que tengan gastos reservados. La Contraloría tiene tres facultades: determinar si tiene observaciones respecto a si se utilizaron en los términos generales que se le ha expuesto, y realizar las observaciones que pudiera tener a la declaración de patrimonio de intereses de los jefes de la unidad operativa que tengan gastos reservados, observación que se hace el ministro, y el ministro tiene un plazo para solicitar que se le aclare, y si no se aclara dentro del plazo, la Contraloría puede iniciar la investigación pertinente de los gastos reservados. Ahora, el control del Congreso Nacional. La Comisión Especial sobre Sistemas de Inteligencia se establece que los ministros y entidades deberán informar semestralmente en sesión secreta a la Comisión Especial sobre Control de Inteligencia el cumplimiento de los objetivos para los cuales están destinados los gastos reservados.
los objetivos generales se pueden señalar en sesión secreta perfectamente bien. Si no son un misterio los objetivos generales que siguen los servicios de inteligencia. Y eso se hace en una sesión secreta y además se establece, cosa muy importante, un delito penal con sanciones muy altas por la violación del deber de secreto. Señala que la pena va desde 5 años y 1 día a 15 años de cárcel a quien entregue información sobre el objetivo que se tuvo, no guarde secreto respecto a la información sobre gastos reservados. Eso está en la página número 3 del comparado en el inciso final. Dice: la persona que violare los deberes de guardar secreto o los informes o antecedentes obtenidos en virtud de las penas señaladas en el inciso anterior serán sancionadas con la pena de presidio mayor en su grado mínimo a medio y la inhabilitación absoluta perpetua para cargos, oficios públicos, derechos políticos y profesiones titulares. Posteriormente hay otro control, que es el que se hace en la ley de presupuesto. Todos los ministros y entidades que tengan gastos reservados sin exclusión deberán fundar los montos y las solicitudes en las instancias respectivas de discusión presupuestaria. Esto a mí me parece un elemento que contribuye mucho a la transparencia en señalar para qué se necesitan los gastos reservados y cuál es el fundamento de las acciones que se quieren emprender, sin obviamente señalar las operaciones de inteligencia que se requieran, pero en términos generales es absolutamente posible entregar esa información en el debate, digamos, de la ley de presupuesto y también en la ejecución presupuestaria de acuerdo a la subcomisión mixta de presupuesto como existe actualmente y que muchos de ustedes integran. Luego hay una norma que dice que queda prohibido cualquier uso de los gastos reservados establecidos en la ley. Y esto es bien importante señalarlo porque se aumenta la pena en 1 grado respecto del delito de malversación de caudales públicos referido a gastos reservados. El mal uso de los gastos reservados tiene una pena que está aumentada en 1 grado, con lo cual quien comete este delito, si la pena actual, tratándose de montos significativos de 5 años y 1 día a 15 años, presidio mayor en su grado mínimo a presidio mayor en su grado medio, se aumenta a presidio mayor en su grado máximo, con lo cual la pena de quien haga mal uso de los gastos reservados llega a 20 años de cárcel, que nos parece una pena suficientemente disuasiva para quien quiera hacer un mal uso de ello. Y se mantiene la norma que no pueden efectuarse pagos a funcionarios públicos ni pueden efectuarse transferencias de recursos provenientes de gastos reservados para el financiamiento de campañas políticas, de partidos políticos o organizaciones gremiales. Y, como ya señalé, se incorpora como agravante de la responsabilidad penal la malversación de caudales públicos de gastos reservados. Ese es, en términos generales, los cambios que se hacen en el proyecto. En síntesis, señor presidente, yo quisiera precisar 3 cosas concretas. En primer lugar, mi experiencia como ministro de Defensa es que sí son imprescindibles la existencia de gastos reservados en las instituciones que allí aparecen mencionadas. Yo conozco en detalle lo de las Fuerzas Armadas porque gran parte de las 5 misiones que cumplen las Fuerzas Armadas, siendo la más relevante de ellas el resguardo de la soberanía e integridad territorial, hoy día se hace sobre la base de las acciones de inteligencia que los países tienen que desarrollar y las acciones de contrainteligencia que tienen que desarrollar. Y esas acciones de inteligencia y contrainteligencia requieren recursos reservados para los efectos de que puedan tener éxito, sobre todo frente a las amenazas que tenemos hoy día y que son fundamentalmente las acciones de ciberdefensa, de ciberseguridad. En segundo lugar, requieren de control, por cierto que requieren de control. Los casos que hemos visto en el último tiempo demuestran que los gastos reservados tienen que tener control. Y aquí tienen controles políticos de las autoridades políticas, que asumen sus responsabilidades políticas, y tienen controles también de la Contraloría con características distintas a lo que son los otros controles, porque aquí tenemos un problema práctico, que bien lo decían ustedes, no existe documentación escrita, facturas, boletas, para muchas de estas acciones que se hacen por la vía de gastos reservados y que dicen relación con información que no puede quedar registrado ni en el lugar donde se adquiere ni en el lugar donde se va a utilizar. Y en tercer lugar, también nos parece muy importante que no existan pisos. Y la razón de que no existan pisos es muy simple. Estos son gastos del Estado, son recursos públicos. Y por lo tanto los servicios de inteligencia y los comandantes en jefe tienen que explicarle al ministro de Defensa, que es una autoridad civil, de acuerdo a los criterios que a mí me correspondió por instrucciones del presidente fijarles como objetivos de inteligencia, y que son muchos, ¿cuáles objetivos se van a poder cumplir? En segundo lugar, ¿qué productos vamos a obtener? Porque una acción de inteligencia está compuesta de 2 etapas. La recolección de información de fuente abierta y fuente cerrada, y la segunda etapa, que es tan o más importante que la primera, que es el análisis de esa información. Entonces, ¿qué obtuvimos de producto
¿Cuál es el producto que obtuvimos que justifique la existencia de gastos reservados? Algunas se han cumplido y otras no se han cumplido. Y en tercer lugar, termino, señor presidente, ¿cuántos recursos el país está en condiciones de aportar para el cumplimiento de estos objetivos? Nosotros este proyecto, como todos los proyectos, presidente, fue objeto de un acuerdo en la Cámara de Diputados. Había algunos que no querían piso, habían otros que sí querían piso, pero finalmente se gestó un acuerdo y ese acuerdo significó que se aprobara unánimemente. Por ejemplo, se mantuvo el concepto que existe una glosa en la ley, de tal manera que no puede al día de mañana dejarse en cero definitivamente, y el presidente tiene una atribución con un porcentaje de gasto reservado de restablecerlos, porque la propia ley hoy día lo establece, pero hasta un monto determinado. Porque lo que no podría ocurrir es que el Parlamento en un momento determinado dijera, ¿sabe qué más? No, va a quedar en cero todos los gastos reservados, porque eso es el equivalente a decir no tengamos servicio de inteligencia. Entonces, eso se reguló en virtud de un acuerdo que se gestó con los parlamentarios, y los acuerdos consisten en sumar la suficiente cantidad de voluntades para poder aprobarlo en los términos que se ha hecho. Senador Juan Antonio Coloma tiene la palabra. Es que respecto a eso, me pareció claro respecto a lo otro. O sea, yo creo que es importante, presidente, que estas cosas vayan siendo incorporadas en la historia de la ley, porque aquí vamos a necesitar historia, porque es una norma nueva, distinta, que de otra manera permite interpretaciones distintas. Es bueno saber exactamente cuál es el sentido de la legislación. Y me parece respecto del tema de la forma de rendir cuenta, a lo menos respecto de la Contraloría, me parece clara. Yo tengo también la duda respecto de si habrá que hacerlo respecto al Congreso. Yo en general no tengo claro que eso sea necesario, lo discutiremos en particular. Pero respecto de lo que usted hace referencia en relación al piso, el término del piso, yo ahí también tengo una duda. Vi el acuerdo efectivamente que se hizo en la Cámara de Diputados, pero a mí, ¿en qué se traduce ese acuerdo? En que básicamente se dice que va a haber una glosa, eso es lo que se plantea, pero la glosa no puede ser un peso. Lo vivimos en su momento. Estas cosas son, a mí lo que me preocupa en general de estos temas, y esto hay que entenderlo, de que los temas en defensa pueden estar, de partida compiten con otros que son aparentemente mucho más urgentes. Cuento cañones o mantequilla desde demasiados años. Y creo que siempre genera un espacio de tentación muy grande dejarlo en uno. No digamos en cero, porque ahora no puede ser cero, puede ser uno, no más que eso. Entonces, yo trataría de retomar alguna lógica de pisos mínimos, por lo que dice usted, porque de lo otro contrario, no se puede tener servicios de inteligencia funcionando. Entonces, podemos ponernos de acuerdo cómo eso se fija. Pero yo soy más bien partidario de retomar alguna lógica, de fijar en algún texto ese piso. Yo por lo menos quería decirlo en este espacio de la discusión. Yo entiendo que puede ser lo más discutible que hay, pero si no, o sea, si tenemos toda la conclusión de que es necesario, porque esta es la discusión de fondo, si son necesarios los gastos reservados o no, si la tenemos, me parece que es un avance importante definir que no cualquier cosa es gasto reservado, y tiene que definirse, es para esto, para esto, para esto, para esto. Yo creo que eso está bien. Tenemos que definir lo que tiene un control, a lo menos de Contraloría, veremos lo otro, donde tiene que haber un grado de agregación suficiente para entender que se cumplió el objetivo, pero tampoco para destruir el secreto, y eso me parece bien. Yo la tercera que falta entenderlo es que entender de que a pesar de eso puede en algún momento dado, por alguna situación X, generar ese gasto en un peso, no tiene el sentido de lo que debería... lo que se veía buscar por esta vía. Estamos aquí, afortunadamente no estamos sujetos, por lo menos una contingencia, hay contingencias, pero no hoy día tan presionados como para tener una política a largo plazo. Entonces, yo aquí también tengo un punto que también quería por lo menos plantearlo. Sí. ¿Puedo intervenir? Sí. Dos comentarios. Uno, antes de entrar directamente al tema que plantea el senador Coloma, que tengo una opinión generalmente diferente en esa área, sin prejuicio que hay que debatirlo porque tiene elementos que generan un ruido que hay que abordar. Quiero tratar de ser objetivo. Pero previo a eso, era en el tema de cómo se rinden los gastos. Yo creo que la línea divisoria de esto tiene que ser que se mantenga la categoría, cómo restringir para que la calidad de reservado siga siendo reservado a objetos de proceso. Pero usted decía, mire, esto lo evaluamos internamente, se tiene que justificar cómo lo van a hacer. ¿Está pensado o hay un mecanismo establecido de evaluación ex post después de la decisión? Es difícil, porque los mismos que deciden invertirlo en determinadas áreas,
decirle a ellos mismos después que digan, estuvo súper bien invertido, la verdad que nos rindió cualquier cantidad del ejercicio que hicimos. Y tal vez muchas de estas decisiones no necesariamente tienen que ser calificadas por resultados que logren lo que usted buscaba, sino que tal vez, bueno, no era por ese lado que había que hacer las cosas que había que hacer, ¿me explico? O sea, el hecho de no obtener el resultado que uno quisiera no necesariamente es un resultado de que habla de una deficiencia en el uso de la asignación, pero tiene que haber en el... tal vez no tiene que haber. Aquí está un tema súper difícil de hablarlo además, pero tal vez... Pero habrá en una instancia interna en donde el poder civil, ya sea el ministro, pueda decir, parece que no era por aquel camino, está bien. O sea, me explico, no hay... A ver, yo decido, o sea, el senador Coloma puso un ejemplo, sé que me cuelgo el senador Coloma, cosa que nos demandan a los dos después, por último yo me cuelgo de él, que soy coayudante en su proceso. Hackers, dice. ¿Ah? Se requiere... Un error. ¿Ah? Dijo el senador Coloma. Yo soy Monte todavía. Monte, ya. No, era para protegerlo usted. Era para protegerlo. Era para protegerlo. La chapa es Coloma. Claro, no, es que aquí para que no nos demanden, ¿entendido, no? Está hablando el senador Pizarro, entre tanto. Ya. No, lo que quiero decirles es que si se contrata, se sigue, no sé, requerir el apoyo para fines de defensa, siempre defensa, de la ciberseguridad de hackers, supongamos que alguno no resultó, pero ya se le pasó, no sé. Lógico, no, nada más sí que estuvo mal gastado. O sea, yo siento que puede que no dé resultado esperado, pero ¿cómo evaluamos o no se evalúa ese tema si va en ese espacio? Primero, se ve un espacio para post-evaluación de la decisión. Y respecto a la preocupación de senador Coloma, esto de la continuidad de este tema, ¿qué ocurre, perdone mi ignorancia de esto, qué ocurre si en materia de gastos reservados no se gastan todos los gastos reservados, no se usan todos los recursos? Que tiene que devolverlo, se aplica la regla general del presupuesto, entonces, ¿ah? Bueno, no, pero es que si me dicen a mí que está bien gastado, está gastado ya. O sea, no, me explico, ¿no? ¿Cómo tengo como chequear, comillas, ya, con lo que me cuesta chequear hoy día si un servicio usó todos sus recursos o no a fin de año? ¿Ah? En este sentido hace mucho peor. Entonces, ahí yo creo que estaría cubierto su preocupación, senador Coloma, si es que no se usan todos los recursos. ¿Ah? Y lo otro... Bueno, no, pero es que si también no se usan todos. No, es que si no se usan todos, tengo recursos para el año que viene, el siguiente. Y por último, yo creo que debe ser una crisis muy grande cuando ya el Poder Civil le niegue los gastos reservados a las Fuerzas Armadas para sus objetos. Ahí ya tenemos una crisis de otra naturaleza. Ya el tema del gasto reservado va a ser menor ya a esa altura. ¿Ah? Pero si no alcanza, hay una regla general presupuestaria. Que sí, por eso que yo creo que no va a haber problema. Claro. Puede ser un peso, pasó la última discusión. Ya, pero bueno. Ministro, lo escuchamos. ¿Se quiere agregar algo? Hacienda tiene facultad. Sí. Cuando hay un peso, tiene facultad. Presidente, más cómodo si pudiera usted decretar sesión secreta para explicar ciertos aspectos de esto, porque no bueno, quiero si usted le parece razonable, me parece razonable. Sobre la ¿Sí? No quiero usted, senador Pizarro. No. Si en el tema de las Fuerzas Armadas no tengo duda de que si hay que hacer alguna aplicación tiene que ser reservada. Pero entiendo que estamos discutiendo el proyecto que regula todos los gastos reservados, no solo las Fuerzas Armadas. Está el Ministerio Interior, Relaciones Exteriores, y ahí evidentemente los objetivos del uso de los gastos reservados son otros, son distintos a los de las Fuerzas Armadas. Parto de la base que son distintos, tienen roles distintos. ¿Vamos a recibir información de parte de esos organismos también antes de ir tomando decisiones? Pregunto, porque... Relaciones Exteriores cumple un determinado papel, hay lo mismo el Ministerio del Interior, estamos con un gravísimo problema de credibilidad o legitimidad, por ejemplo, en lo que es el combate al narcotráfico o al crimen organizado, y yo me imagino que en el caso de Carabineros, investigaciones, más de algún gasto reservado tiene que ver con materias de información, de descubrimiento, de no sé, de lo que sea. Entonces mi pregunta es si vamos a recibir información de ellos también. No es que yo entendía, yo iba a pedir que invitáramos a más personas para cosas. O sea, una vez más me adelanté de sus pensamientos. No, al contrario. Es que me parece bien. Es que las grandes mentes piensan asimilarse, ¿no? Sí. A veces usted, a veces soy yo, no nos adelantamos. No, pero... no, porque acá yo creo que hay otros actores que tienen que conocer su opinión. ¿Ah? Me parece muy atingente lo que usted plantea, esto de Relaciones Exteriores y Ministerio del Interior, porque esto no se circunscribe a las Fuerzas Armadas,
y tal vez otras instituciones. Pensaba La subsecretaría de la Fuerza Armada. yo pensaba también en el tema de rendición y conocimiento, yo pensaba de repente contar con la opinión del Contralor, a ver si qué piensa la Contraloría en esta materia. ¿Ah? Entonces, eso sin prejuicio de cómo se procede a votar este proyecto, ¿ah? Porque aquí le quiero contar que este proyecto, corrígeme, señor secretario, en el Senado hasta ahora solamente lo conoce la Comisión de Hacienda. Entonces nosotros daríamos en algún minuto, puede ser hoy o otro día, depende de la voluntad de los señores senadores, de votarlo en general. Esto va a la sala, aprobado eventualmente en general en la sala, vuelve a esta comisión para la discusión en particular. Tal vez podría ser esa la ocasión en que tuviéramos la presencia de otras instituciones o personas, ya sean naturales o jurídicas, que nos vengan a aportar este proyecto, y ahí se abrirá un plazo para indicaciones también. Por supuesto. Entonces, eso iba a ser mi propuesta, pero yo quiero la tranquilidad. ¿Quién es el que manda para los efectos de este proyecto? No, yo no mando. Yo considero muy bien que usted... Lo que pasa es que la ley define. Si me permite, Sí, por primero supuesto. agradecerle la forma como se ha enfrentado este debate. Y le voy a decir que no es un debate fácil, porque en todos los países del mundo el tema de los gastos reservados y todo lo que dice en relación con la inteligencia es complejo. Y creo que las preguntas que se han planteado aquí y las dudas apuntan exactamente a los nudos gruesos de este tema. Entonces hay que una autoridad de gobierno, yo he tratado de hacerlo, tiene que saber escuchar la opinión de quienes integran comisiones como la de Hacienda para ver cómo se pueden perfeccionar estos temas. Nadie es dueño de la verdad y por lo tanto nosotros en la Cámara de Diputados escuchamos mucho, recibimos y después hay que tratar de generar los acuerdos para poder aprobar esta legislación. Por lo tanto yo le agradezco eso. Respecto al caso de las finalidades de los gastos reservados, la nueva definición de la ley lo fija claramente, porque dice que en el caso del Ministerio del Interior es para el orden público, porque esa es su función, y la seguridad interna. En el caso de las Fuerzas Armadas, dice el artículo 2, dice la seguridad externa del país, y luego dice en ambos casos la inteligencia y contrainteligencia. Y en el caso de la Presidencia de la República se mantiene la norma actual vigente que dice que sean inherentes a la Presidencia de la República y que por su naturaleza deben ser reservados y secretos. Todos quienes han sido parte del gobierno saben la finalidad que se puede dar a estos gastos desde el punto de vista de la Presidencia y en la Cámara de Diputados no hubo objeción en términos de mantenerlo como está hoy día. Por lo tanto, hoy día se ha acotado. Esa es la finalidad, ese es el objetivo. Y está bien que sea esa finalidad. Si la finalidad es para temas de seguridad pública de orden público o seguridad interna. Y en el caso de las Fuerzas Armadas es para inteligencia, para seguridad externa, inteligencia y contrainteligencia. Por supuesto, a nosotros nos parece muy importante que se invite, si ustedes lo estiman conveniente, a las autoridades de las otras entidades que reciben gastos reservados. Y yo quisiera hacer referencia a 3 temas. Lo que ha planteado el senador Coloma, por supuesto que es un punto de debate y preocupación, porque quiero poner una hipótesis. Nosotros somos partidarios que no exista piso, pero hay planteamientos que dicen, cuidado, porque por ejemplo, ¿cómo puedo darle continuidad yo a operaciones de inteligencia que duran 3, 4, 5, 6, 7 o 10 años, si todos los años no sé cuánto va a ser el monto que voy a tener de gasto reservado? Efectivamente es un punto, pero la realidad es que nosotros creemos que esas políticas que sean de más largo plazo se tendrán que explicar de que se trata de recursos que están destinados a una operación de más largo plazo. Por lo tanto, un punto válido, y se debatió, pero había que generar entonces voluntades en la Cámara de Diputados. Uno fue establecer la glosa, con lo cual siempre se pueden resignar a esa glosa hasta un monto determinado, pero siempre con conocimiento del Parlamento, obligación. Y en cuanto a lo que dice el presidente de la Comisión, él planteó una cuestión que es bien de fondo, porque el objetivo que se plantea en inteligencia no siempre tiene productos que son coincidentes con el objetivo que se produjo inicialmente y pueden ser objetivos de muy largo plazo. Y por lo tanto no es medible decir que ese objetivo fracasó porque en un plazo determinado no se cumplió con el objetivo. Ahora, ¿cómo se rinden cuenta? Y esa es la pregunta que hace el presidente de la Comisión. De 2 maneras. En primer lugar, a quien le corresponde fijar la orientación y los criterios de las acciones de inteligencia de acuerdo a la legislación vigente que nos ha enterado es al ministro de Defensa. Dice, los objetivos de la inteligencia militar de las Fuerzas Armadas serán fijados por las comandancias en jefe respectivas de acuerdo con los criterios de la política de defensa nacional establecida por el ministro de Defensa Nacional. Y por lo tanto, y lo mismo dice los objetivos de inteligencia militar de la Dirección de Inteligencia del Estado
mayor conjunto a la defensa nacional serán fijados por el ministro de Defensa Nacional. Por lo tanto, a mí me corresponde fijar esos objetivos. Y esos objetivos, por lo tanto, nosotros tenemos reuniones con los servicios de inteligencia prácticamente todos los meses, con los cuales uno va evaluando el cumplimiento de los objetivos y va incorporando los objetivos nuevos, que son requerimientos que la realidad en el mundo globalizado nos van insertando. Y por lo tanto hay una evaluación que se hace de cómo se están cumpliendo estos objetivos y si algunos de ellos debe ser sustituido por otro porque ha surgido una realidad distinta en un mundo de las características que tenemos actualmente. Nosotros tenemos seguridad marítima de 3,5 millones de kilómetros cuadrados de mar. Y eso requiere, obviamente, acciones de inteligencia para todos los efectos que son los delitos que se pueden cometer, particularmente los casos de narcotráfico que se hacen y que de hecho ustedes saben que la Marina de Chile, la Armada de Chile, cumple las funciones de policía marítima. Por lo tanto, tiene facultades de realizar las mismas acciones que tiene Carabineros en el mar, porque la ley así expresamente lo establece. Presidente, yo lo que puedo señalarles es que si ustedes, no en esta sesión, porque seguramente, a mí lo que yo quisiera pedirle con mayor respeto, si pudiéramos seguir la lógica que usted mismo ha planteado, es que este proyecto, la idea de legislar de este proyecto, creo que obviamente hay que cambiar la ley actual. Si nosotros pudiéramos, es obviamente acuerdo de ustedes, votar en general y luego en particular hacer todas estas descripciones minuciosas, y yo les pido que la hagan. Yo les pido que realmente busquemos una manera de mejorar la legislación que exista. Y sí pido, si ustedes quieren materias de defensa para evitar problemas, que pueda el señor secretario comunicarme antes para no tener que hacer que personas salgan de la sala. Yo no tengo ningún problema en contarle a ustedes exactamente en qué consiste la acción de inteligencia que se realiza y de contrainteligencia que nosotros realizamos. Senador Monte, le doy la palabra. Pero... Una cosita breve, ministro. Es que yo quisiera su criterio respecto a lo que señalé antes. O sea, está claro que se entregan de una determinada manera, pero si la Contraloría tiene dudas, que pueda profundizar. O sea, que pueda ir más allá de la información que recibe y pedirle información adicional, más desagregada, etcétera. ¿Usted está de acuerdo con eso? Porque, no, yo no digo el Congreso, no digo otra instancia, sino que la Contraloría tenga esa facultad. Y podríamos hasta decir el Contralor. Ni siquiera la Contraloría, el propio Contralor que tenga posibilidad de confirmar eso. La disposición dice que si él textualmente señala, la norma que yo les leí, dice, si ustedes me permiten, dice... Ministro, nunca nos imaginamos que lo que está ocurriendo en el Ejército, ninguno de nosotros nos imaginamos eso. Que se estaba destinando a sobresueldo de los excomandantes, de generales, nunca nos imaginamos. O sea, seríamos tontos nosotros de no generar medidas muy estrictas porque eso no puede volver a ocurrir. Y por eso que la responsabilidad que tiene el ministro actualmente, el subsecretario de acuerdo a lo acordado por la Cámara de Diputados, es política. Si eso, la responsabilidad de los gastos reservados del año pasado es del ministro de Defensa, en términos de saber en qué se invirtieron esos gastos reservados. Ahora, si alguien puede saber exactamente cada detalle, es imposible, porque las operaciones de inteligencia es imposible saber exactamente, no se ponen en el mercado público para decir esta operación de inteligencia vale tanto o no vale tanto. Obviamente hay un riesgo, pero un ministro de la Defensa puede perfectamente requerir más información hasta formarse dentro de lo que es razonable, una convicción de si están bien utilizados o no. Yo me formé la convicción, de acuerdo a mi leal saber entender, y después de prolongadas sesiones de trabajo, de varias horas, sobre cuáles son los objetivos, me formé la convicción que esos gastos reservados el año pasado estaban bien utilizados y en el caso de este primer semestre también. Eso significa que es absolutamente, o sea, existe certeza absoluta de que todo se destinó, es imposible. Porque es imposible saber, porque uno no puede saber los verdaderos costos o precios que tienen las acciones de inteligencia que se realizan, porque o la veracidad de la información que se recaba a partir de su esfuerzo. Por supuesto, pero se puede, por eso yo ese tema no tengo problema en explicitárselo como lo operamos, pero es así. Y la Contraloría tiene, por supuesto no va a tener, ¿cuáles son? Ellos pueden formular, el Contralor dice, quien informará al ministro de Estado respectivo de manera secreta su opinión, ¿qué dice aquí? Su opinión, si no se utilizaron los recursos en los términos previstos. O sea, el Contralor puede decir, mire, señor ministro, sabe que más me llegó, me rindieron los recursos X unidad, X institución, y sabe que yo quiero que usted me entregue un poquito más de
de información sobre esto. Ahora, esto créanme que siempre tiene un espacio imposible de romper, porque además yo tengo la obligación de guardar secreto sobre, estas son información militar, tengo la obligación entonces de guardar secreto del detalle. A ver, el servicio secreto chileno. El servicio secreto que tiene Chile, que ha tenido siempre. Estoy refiriéndome entre paréntesis al servicio secreto generado en democracia. No estoy hablando de servicios secretos que no eran de las Fuerzas Armadas, que operaron años atrás. El servicio secreto chileno. Es una información estrictamente reservada. Y esa información, por lo tanto, se guarda en la reserva, y así se ha hecho respecto de qué hace, cómo opera dentro de la ley. Yo les puedo decir que existen las Fuerzas Armadas, yo diría a esta altura, una convicción que todas sus acciones tienen que enmarcarse en la ley, a través de la ley de inteligencia. Nosotros requerimos a los ministros de Corte de Apelaciones, en muchas oportunidades, que nos autoricen para utilizar medidas intrusivas cuando se trata de contrainteligencia fundamentalmente. Y los ministros de Corte de Apelaciones se les requiere la información y lo otorgan, y hacen un seguimiento por un determinado plazo, sobre todo en todo lo que se refiere a medidas, digamos, de las nuevas amenazas que están surgiendo. Pero yo no puedo entregar más detalles, pero créanme, señor presidente, yo tengo la convicción que esta información, si la sabe entregar con responsabilidad, guardando las reservas que me corresponden como ministro de Defensa Nacional, yo no tengo problema en explicarle a usted en términos generales cómo se hace. Porque creo que esto es bueno que se sepa, hay que sacar todo este secretismo sobre muchas cosas que han rodeado a las Fuerzas Armadas. Es un error. Hay materias que por supuesto son reservadas y que más que un ministro las va a guardar en estricto secreto y reserva, y además las conoce el presidente de la República y los comandantes en jefe. Pero hay otras que, explicadas en términos generales, va a hacer mucho sentido a lo que nosotros hacemos. Y esto es una materia que yo he visto en las legislaciones comparadas, y existe avance en términos de ir revelando aquella información que no signifique dar ventajas respecto de información que pueda llegar a manos de quienes sean eventuales personas que estén intentando afectar los intereses de la soberanía externa de Chile. Y que hoy día, entre paréntesis, no dicen relación solo con países. Nosotros tenemos una muy buena relación con nuestro país. Dice relación con organizaciones criminales transnacionales que operan a través del ciberataque, y que detectar y ubicar dónde están, créanme que es una dificultad no menor. Porque en el mundo globalizado esto se ha transformado en la verdadera amenaza que existe hoy día para la infraestructura crítica de los países. En todos los ámbitos, en el ámbito de las Fuerzas Armadas, en el ámbito público. Así que yo eso sería lo que le plantearía, pero yo les quiero pedir que nos ayuden, muy sinceramente. Aquí no hay un cuento de imponer un proyecto de ley. Veamos cómo se responden de mejor forma a cada una de las dudas y consultas que ustedes tienen. Eso es, su señoría. No sé si le contesté, senador. O sea, me contestó, pero... perdón, presidente, pero yo quiero insistir en la necesidad... senador Monte. Mi ministro me preguntó. Es que pasa que me ha pedido la palabra otro senador, entonces... Te lo doy al tiro. No, ministro, yo quisiera ponerme en una situación límite en que la Contraloría dice, mire, yo creo que esto no es claro, deme más datos, todos estos datos, necesito estos datos, no queda voluntad del ministro o del jefe de la unidad operativa. Me faltan, porque aquí hay gastos que no pueden pagarse, pero más de alguna camioneta va a tener que comprar los servicios, ¿no es cierto?, con estos fondos, para ciertas operaciones. Y si le dice un valor que a él le parece que no es suficiente, puede pedir más datos. O sea, yo creo que hay que darle más facultad a la Contraloría para poder entrar en el detalle del gasto sin sacrificar. ¿Hasta dónde? Bueno, tratemos de fijarlo. Bueno, por eso, si usted me permite para contestarle. Ya, pero es que este tema lo vamos a resolver hoy día acá, y creo que en el proyecto de ley tampoco. Y el proyecto de ley tampoco, para ser bien franco. Van a que encontrar un punto en que estemos... porque no hay espacio, porque lo contrario no vamos a llegar si no se puede. Ahora tenemos la cuña de la semana, entonces el senador Monte. El senador Monte se pone al límite. Hay que poner el límite, ¿no? Ya. Senador García tiene la palabra. Monte al límite. A ver, yo estoy de acuerdo en que despachemos a la sala este proyecto. O sea, si pudiéramos aprobar la idea de legislar, creo que avanzamos. Ahora, sin perjuicio, y también para que entremos al análisis en particular. Yo, en realidad, por ejemplo, quería preguntar sobre el rol de los subsecretarios. No entiendo mucho esto de que los jefes encargados de materializar los gastos reservados le rinden cuenta directamente le rinden cuenta al subsecretario primero.
no están claras las facultades que tiene el subsecretario. Si al subsecretario no le gusta la cuenta, si quiere mayores detalles. ¿Y qué hace el subsecretario con eso? ¿Guarda la información? Porque por otro lado, la rendición va directo desde los jefes de unidades al Contralor. Y por eso se está obligando a que quienes son estos jefes de unidades tengan que hacer declaración de patrimonio e intereses, etcétera. A mí no me queda claro el rol de los subsecretarios, no sé si es necesario que los dejemos o simplemente sacarlo, y si los dejamos que hagan, que puedan hacer algún colador, que puedan hacer algún filtro, que puedan pedir más información, porque eso pudiera también dar más. En la medida que yo establezco más controles, estoy evitando de que se produzcan situaciones como las que nos ha tocado conocer. ¿Le puedo hacer una sugerencia, presidente? Puede hacer la sugerencia, incluso Mire, una de las considerarla. cosas que me había propuesto mi jefe de gabinete y que ha resultado útil para el trabajo es que su señoría estiman votar en general, mientras se produce el informe y la votación en la sala, poner un equipo técnico de los señores senadores, como lo hemos hecho para todo el resto de las materias que se ha aprobado, en conjunto con el caso nuestro, el Ministerio de Defensa y por supuesto otros ministerios que podemos decirle, para que vayan avanzando en despejar cada una de las dudas que aquí se van planteando. Yo creo que ese trabajo paralelo de labor prelegislativa es muy útil para ir despejando dudas y así lo hicimos en capacidad estratégica, y gracias a eso sacamos un proyecto muy mejorado que se votará hoy día en la sala. Sí, yo soy partidario de todo aquello con un matiz, que sería bueno también discutir entre nosotros este tema, que nos reportaran eventualmente cada uno de los técnicos, pero que no llegáramos acá entonces en 4 semanas más y dijéramos, bueno, ya se pusieron de acuerdo los técnicos. No, yo creo que este debate también hay que tenerlo, porque no es de fácil explicación ante la opinión pública también. Entonces yo creo que tal vez usted comparte con algo que usted señaló. Dice, tal vez está bueno develar esto desde el punto de vista de este secretismo y decir, mira, hay decisiones que toman los estados que son difíciles, complejas, pero esta es. Van a estar en contra y a favor, pero no tratamos de irnos como la tangente, hacerlo a medias luces, pero no completo. No, vamos a subir, entonces nosotros vamos a destinar parte de los recursos públicos de Chile para los fines que están establecidos acá. Y que a veces dicen, no, todo transparente, bueno, pero hay cosas que no se pueden porque así funciona la vida. Y tenemos que enfrentar eso. Y claro, de la mejor forma, vemos cuántas atribuciones, pero no me gustaría que esto quedara solamente, que está bien que lo hagamos los técnicos, pero que tengamos como una especie de, entre nosotros mismos este debate, ¿ah? Porque este debate también sabe lo que va a tener, este debate lo están escuchando ahora, o alguno lo escuchará, o tal vez, bueno, no sé, pero la de los técnicos no se va a ver. Entonces, bueno, que en algún minuto que sí, que se reúnan los técnicos, si usted quiera que pulan los temas, rescaten los temas que hay diferencia o que tenemos que resolver, pero que parte de la discusión también sea en esta comisión, porque nos puede ayudar. Presidente, yo comparto... Sí, el tiro, senador Pizarro tiene la palabra. Sí. ¿No va a intervenir Monte entre medio nada? Entre medio no, pero me puedo dar la palabra cuando quiera. No podemos asegurar. No puedo asegurarlo. Gracias, presidente. Bueno, yo creo que es importante primero destacar que estemos hoy día discutiendo un proyecto de ley que modifica sustancialmente la normativa respecto del uso de los gastos reservados. Y eso creo que hacerlo además en un momento de total desconfianza respecto de cómo se han usado estos recursos en quienes han tenido las facultades para hacerlo, no es fácil. Por eso es que valoro todavía más que estemos legislando en esta materia. La tendencia, lógicamente, cuando está la desconfianza, está el descrédito, la falta de transparencia de cómo se han usado y los ejemplos claros del mal uso, entonces a impedir o a generar tantos control sobre el uso de esos gastos reservados que se pierde el objetivo por el cual existen estos gastos, que es algo de lo que usted planteaba. Y por eso es que creo que debemos ser cuidadosos y buscar un equilibrio. Tiene que existir la transparencia necesaria, tiene que existir el control necesario, pero no al nivel de que se llegue a inhibir el por qué están estos recursos y en qué se usan, porque ahí sí que entramos en un problema más complejo. El ministro tiene que hacer esfuerzo de defensa para justificar lo que nos ha planteado acá
la necesidad y la obligación de tener estos gastos. Pero yo me imagino que cualquier persona que escuche dice, bueno, pero hasta ahora está claro que los gastos reservados se han usado para beneficio personal de algunos. Y por lo tanto, toda la argumentación técnica de seguridad externa, interna y los problemas que hoy día tiene el país, como que pierden credibilidad o pierden la vigencia que se requiere. Por eso es que, sin duda que el trabajo de buscar un equilibrio, a mí me parece bien que lo hagamos en conjunto con los técnicos, pero los técnicos tienen que obedecer una discusión política que la tenemos que hacer nosotros. Y no es que se reúnan los técnicos para hacer algo a escondidas, ni mucho menos. Es para poder cotejar o tener claridad en lo que puedan ser los acuerdos y también las discrepancias y ver de qué manera se pueden buscar soluciones sobre la base de un debate político. Por eso es que, como creo también que este ha sido, desde el punto de vista de la oposición, ha sido un planteamiento que nosotros hemos hecho desde la ley de presupuesto del año pasado y también a propósito de la nueva ley de financiamiento de las Fuerzas Armadas. Esta ha sido una petición y una demanda muy sentida de la población que nosotros hemos planteado y el gobierno la ha asumido, los senadores del gobierno han hecho lo mismo. Creo que hay un ánimo de que las señales que entreguemos sean positivas. Estoy de acuerdo en aprobarlo ahora en general y en el intertanto que va a la sala podemos avanzar en el trabajo específico. Eso sí, nos podemos poner su tiempo, el debate político lo haremos también en la sala y con los otros ministerios que también tienen que explicarnos también acá con la misma franqueza que lo ha hecho el ministro de Defensa en qué son usados estos recursos, sobre todo en materia interior. Yo creo que los temas de seguridad interior que ve el Ministerio del Interior son muy relevantes para las inquietudes que tiene la ciudadanía hoy día. Así que le sugeriría eso, presidente. Sí. No, además que el tema tiene, para darlo vuelta, que todo lo que surge en materia ante opinión pública hoy día son los elementos por los cuales está cuestionado el sistema, ¿ya? Porque salieron a la luz pública temas que son reprobables, obviamente. Pero cuesta mucho poner como ejemplo cuáles son las bondades del sistema, dónde están los éxitos que ha tenido esto. ¿Ah? Me hago famoso con los gastos reservados por la modularización de los mismos. No logro justificarlos con ejercicios, con ejemplos concretos, porque por la misma naturaleza de las actividades seguramente que apoyan, hace muy difícil decir, mire, le tengo estos 50 ejemplos, que se evitó esto otro, porque eso genera, tal vez se pueda, pero yo no encuentro que es difícil. Entonces, es como bien, por eso es que es tan dramático lo que ocurrió, porque ponen en tela de juicio todo sin capacidad para poder justificarlos, en el sentido que le haga sentido en blanco y negro en el noticiero de la noche o en el informe especial. Porque va a decir, mire, para esto sirvió. Y eso es muy difícil hacerlo, entiendo. Entonces, esa es parte del debate. Por eso que yo creo que es bueno que esta conversación, me parece bien llevarla como la hemos llevado a otros proyectos, para limar, para identificar los temas, que ya lo con los técnicos también se haga también en parte de esta comisión, en la medida que no sea sesión secreta, para conocer un poquito más y que se debata más abiertamente. ¿Sí? A ver, el gobierno tiene la convicción, y yo como representante en este caso del gobierno, que este debate político tiene que tenerlo los senadores. O sea, estas son definiciones políticas. Los temas técnicos están todos puestos arriba de la mesa. Uno puede intentar que si hay alguna duda en materias técnicas, porque el equipo técnico también es un equipo que ya tiene cierta expertise en trabajo de estos temas y por lo tanto ayuda mucho, pero quiero decirles que esta es una decisión política. O sea, mi propósito como ministro de Defensa es que este sea un acuerdo político transversal, amplio, y que todos asumamos los beneficios y fortaleza que significa tener un sistema que tiene que legitimarse democráticamente ante la sociedad chilena, tal como se está haciendo con las capacidades estratégicas que se están legitimando ante la sociedad chilena. Y en segundo lugar, saber lo que ustedes han dicho, a mi juicio, con mucha razón. Una de las palabras claves en materia de inteligencia es lo que se logró evitar. Y esa información, si se logró evitar, obviamente no se va a señalar lo que se logró evitar porque es simplemente dar pábulo para que otros traten de hacer lo que logramos evitar. Entonces, yo en eso comparto que este es un tema que tenemos que debatirlo. Sí le voy a pedir que cuando se trate de los temas de defensa
hay ciertas materias que yo tengo el deber de planteárselos que tienen que ser, ojalá los menos posibles, porque se producen todo tipo de procuraciones, pero en sesión secreta. Yo no tengo problema abrir los datos en sesión secreta, porque en caso contrario estoy afectando el deber de secreto que tengo sobre materias que las puedo develar en una sesión secreta, me refiero. Y el resto, por supuesto, darte a conocer todo lo que ustedes han dicho, pero para nosotros es una ayuda a esto. O sea, esto no es un problema de gobierno, esto es un problema de Estado. Tal como se hizo las capacidades estratégicas que se va a votar hoy día, es un problema de Estado. Si aquí los gobiernos van a pasar, lo que van a quedar son estas políticas por muchos años. Y lo que uno pretende haber colaborado es haber sido colegislador con el Parlamento, de haber dejado una huella de transparencia e información en áreas que eran grises y que provocaron daño a la imagen institucional, particularmente del Ejército, como lo ha reconocido el propio comandante en jefe. Y en ese sentido, esa es la línea que me ha marcado el presidente y es lo que nosotros queremos realizar. ¿Algún otro senador tiene algún comentario? Hay una propuesta que he realizado, que no sé si le pasa a veces de aprobarlo, de votarlo en general, pero quiero hacerlo con la unanimidad. Si no hay deseos, se puede postergar una sesión, no tengo ninguna dificultad, para darnos más espacio. Senador Coloma. Presidente, no, me parece bien, yo creo que le voy a aprobarlo por unanimidad en la convicción de que en la discusión particular vamos a abordar los temas que más o menos se han definido, que se podrán ampliar, pero tiene que ver con la naturaleza del control de la Contraloría, lo que se entiende por lo desagregado, cuál es el rol del Parlamento, eventual o no. En la propuesta de la Cámara viene un rol bien definido, que es muy distinto de lo que hasta ahora ha habido. Sí, viene una definición. Yo voy a plantear el tema del piso, digamos, respecto de eso. Y eso lo discutimos en discusión particular, y yo sí también creo que es importante que se pueda plantear lo que plantea el ministro, una reservada o secreta, más bien dicho, digamos, un poco cuál es el funcionamiento práctico. Creo que para nosotros como comisión es súper relevante tenerlo, y también entiendo que se invitaría a otras instituciones que tienen una afectación equivalente. Yo creo que esas son las lógicas con las cuales estaríamos operando, entiendo yo. Con el cual yo creo que debemos proceder. Senador Monte, ¿qué la palabra? Yo creo que sería bueno que nos entregaran más información sobre los gastos reservados de la Presidencia de la República para precisarlo, porque a uno le surge la duda, a través de estos 1.700 millones se financian las encuestas. ¿Qué se gasta en esto a estas alturas? Porque uno no sabe. Entonces, no, es que hay una norma de excepción para estos gastos reservados. Veamos, por eso que tú dices, esto entiendo que salen, ojalá que sea como tú dices, pero yo quisiera más detalle para no transformarlo en un tema de debate, sino que tener... La encuesta está en la Secretaría de Gobierno, que le inventó el ministro Lagos cuando... Sí, pero ya lo hemos corregido. Porque la encuesta, cuando ya daban mal, no decimos más encuestas. Ya. La parte más fácil. ¿Qué solución? Pues se disminuye, se reasignó. Fondo concursal, fondo de medio. No. A ver, yo tengo claro el procedimiento que seguiríamos. Votaríamos ahora, y ojalá aprobáramos en general por unanimidad. Va a la sala, ministro, vamos a tener un debate ahí, que estos temas se van a repetir, por el resto de los ciudadanos senadores tienen todo el derecho. Entre tanto, vamos a trabajar internamente entre nosotros para identificar los temas más complejos. Vamos a abrir, aprobado en general la sala, vamos a tener acá un espacio razonable de tiempo. No apure con la urgencia de estos temas, le digo al tiro, porque no se acaba el clima, como digo yo. Claro, eso es en 2 sesiones de jornada completa, doble jornada. Para invitar a otras autoridades, no solamente a la Contraloría que estamos hablando, sino que tal vez a otros ministerios, ministro del Interior, etcétera, que creo que es re importante, y ver el rol de la Presidencia en esto, Cancillería también, para que tengamos el debate. Entonces, claro, la conversación con usted está bien y con los técnicos, pero ¿qué va a pasar con los técnicos con respecto al Ministerio del Interior o Cancillería, Presidencia? No digo que las cosas se enredan, pero se hacen más estimulante esa conversación. Le genera más elementos que lo hacen más entretenido el debate. Ya menos más temprano para orientarlo. No, yo dije 50. No, si se puede llamar a lo que quiere, está bien. ¿Qué es una norma en la transitoria? No, que yo creo que no la va a respetar, ese es el problema. No, se llama 6:45 con toque de Diana. Con toque de Diana. No, si no me despertó. Yo estaba en ruta hace rato. Solamente que me sorprendió ver tan temprano al ministro. Se ríe la asesora. El único que se rió acá, que quede claro, el único que se rió es el que trabaja con él todo el día.
llama sesión secreta a los asesores. Claro, Pero ¿sabes la verdad? Oye, ministro, a las 5:30 ¿Qué me está terapia escribiendo, toma? así que... no, si sabemos que sufre insomnio, si con la edad uno se despierta temprano. No lo digo por mí, no. Entonces procedamos de esta forma, ¿le parece? Señor secretario, procedamos a la votación. Presidente coloca en votación en general el proyecto sobre información y rendición de cuenta de gastos reservados. Senador García. Senador Coloma. Senador Pizarro. Senador Montes. Presidente. Y así derribamos un mito más sobre el obstruccionismo. A favor. Pero Quedaría, que nos expliquen el concepto de fuerza la próxima semana. Ah, no, bueno, eso... Concepto de fuerza. Si quiere lo hacemos en sesión secreta. quedaría aprobado Tan secreta que unanimidad. solo Coloma puede estar. Unanimidad en general, presidente, iría a la sala para que su discusión en general. Perfecto, despachado el proyecto en general. Antes que de levantar la sesión, reiterarle, porque como algunos de ustedes estaban en sesión para ir a otras comisiones, no es que acordamos, fue reiterar la invitación que está presente para el próximo jueves 25 por parte del comandante jefe de la Armada a las comisiones de Defensa y de Hacienda para una visita durante el día a ASMAR. Eso, sí. ¿Ah? Sí, comisión conjunta. ¿Ya? Le recuerdo, los que tengan dificultades que están confirmados el senador García, el senador Lago, con lo cual estamos en condiciones de operar nosotros. ¿Ah? Vaya buscando el reemplazo, senador Coloma, si no... ¿No te han confirmado ¿no? Bueno, les dejo la inquietud. ¿Ah? Bueno, habiendo cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Gracias.